Bueno, voy a presentar al padre presbítero César Delgado, ya con una amplia experiencia, secretario de la Dimensión de la Pastoral Penitenciaria, que hace poco tuvieron su encuentro, ¿verdad?, de pastoral penitenciaria con un incidente medio triste, lamentable, pero gracias a Dios el sacerdote que hirieron ya está bien. A la persona que iban al chofer por el que venían, pues así lo asesinaron, ¿no? Y ese trabajo tan valioso, ¿no?, que están haciendo muchos sacerdotes, silencioso, pero al menos en Hermosillo nos prohibieron confesar en el centro de readaptación de máxima seguridad. Ahí no podemos confesar ya, ¿no? Entonces el padre nos hablará ampliamente y lo recibimos con cariño también. Muchas gracias. Pues agradezco a todos ustedes, agradezco a CEPS Caritas esta oportunidad que se me da a nombre de nuestros hermanos que se encuentran privados de su libertad, justa o injustamente. Ir a visitar a un hermano privado de su libertad, digo hermano, porque es un ser humano como nosotros. Y sobre todo, porque también es hijo de Dios. El ir a encontrarse con un hermano en un cerezo, en una cárcel, pareciese que uno va a dar, en realidad uno se enriquece. Sin duda que Jesucristo nuestro Señor, con aquello que nos dijo en su palabra, en su evangelio, estuve preso y me visitaste. El encontrarse con el hermano privado de su libertad, en realidad nos da una experiencia profunda de humanidad, y también nos enseñan cuando ellos se deciden a volverse a Dios en ese que hoy nos decía nuestro hermano sacerdote, de un volverse a Dios cuando han tocado fondo. Podemos decir con certeza, porque hemos sido testigos y aval moral con un secuestrador que gracias a la acción evangelizadora de la Iglesia, gracias a la labor de la Iglesia, puede haber profundos cambios en el ser humano. Creo que un cerezo o ceferezo es un signo concreto, como muestra un botón, es un signo claro de cómo anda nuestra sociedad. ¿Quiere alguien saber tangiblemente cómo anda nuestra sociedad, cómo se enferma nuestra sociedad, pero también cómo tiene la posibilidad de reinsertarse socialmente? Sería bueno visitar un hermano privado de su libertad. Pues bien, comencemos así en breve. Los centros penitenciarios que tenemos en el país, cerezos federales son 17, cerezos estatales y municipales 250, en total 267 aproximadamente, porque en los municipios o en las comunidades algunos aparecen y desaparecen. Cerezos federales y estatales, la población de las personas privadas de su libertad, cerezos federales y estatales 220,000 en población, municipales u otros 60,000. Las entidades, estamos hablando de 280,000 hermanos privados de su libertad, y entidades de mayor población, el Estado de México con 30,000, Ciudad de México con 24,000. Agentes de pastoral penitenciaria en México por provincias aproximadamente, ahí tenemos un listado
de las diferentes provincias, de las 18 provincias, un aproximado de total de agentes de pastoral en México de 1,000 a 1,200 aproximadamente de hermanos que evangelizan en los cerezos. Un poco los antecedentes de nuestro caminar en la pastoral penitenciaria a nivel nacional. Quiero decirles que hay una gran riqueza de trabajo evangelizador en las diócesis. La iglesia, como lo sabemos, por la historia, no solo de salvación, sino también la historia humana, siempre ha acompañado, la iglesia ha acompañado a los privados de su libertad. Se lleva como pastoral penitenciaria realizado 41 encuentros nacionales hasta este año, como decía el padre, sí, en Cuernavaca fue el último, el 41 encuentro, sí, con la participación de 300 a 400 agentes de pastoral en cada encuentro. Contamos con la asesoría y conducción de los obispos diocesanos y el apoyo de sacerdotes, religiosos, religiosas y agentes de pastoral, con la conducción, coordinación y animación nacional de un obispo nombrado por el episcopado mexicano para esta dimensión. ¿Qué es la pastoral penitenciaria? La pastoral penitenciaria es una acción evangelizadora de la iglesia, no solo de un grupo, no solo de un movimiento, sino es de la iglesia, de nuestra iglesia católica, en los centros penitenciarios, colaborando con el obispo diocesano en la realización de la actividad pastoral, en lo que se refiere a los aspectos siguientes: prevención del delito, que es un reto; rehabilitación integral, propiamente los que se encuentran internamente, y su reinserción también, que es un reto en su vida familiar, primero en su vida familiar y también pues en la sociedad. ¿Qué opciones pastorales? Ahora con el nombramiento reciente del señor arzobispo Monseñor Fabio Martínez, que es el responsable de esta dimensión de la arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, ¿qué opciones pastorales a la luz del PGP vamos vislumbrando? Opción por una iglesia que anuncia y construye la dignidad humana de nuestros hermanos, las personas privadas de su libertad, en abreviaciones PPL, ¿sí? Colaborar a través del Evangelio a sanar, restaurar la dignidad humana, que creo yo que es una bellísima y grande tarea en los cerezos, la dignidad humana. Sobre todo cuando hay un hermano preso, llega a abrir su interior al evangelizador, al hermano sacerdote, uno descubre la gran riqueza del ser humano, la gran riqueza del ser humano. Muchos de ellos, psicólogos natos, abogados natos, artesanos natos, médicos, intuiciones médicas, solo que quizá no tuvieron la oportunidad que otros o como nosotros de tener un papá, una mamá, una familia que les potencializara, que les canalizara. O bien la misma comunidad o sociedad no tuvo los recursos para que estos líderes natos, estas capacidades fueran orientadas hacia el bien común, hacia el bien de la sociedad. Por eso los responsables, comentando con Monseñor Fabio, los responsables no solo es la autoridad civil, somos todos, es la sociedad, es la familia. Todos tenemos que ver con los privados de su libertad. Pero la tarea bellísima, delicada, es la restauración de la dignidad humana. Una opción por una iglesia comprometida con la reconciliación consigo mismo. Creo que el primer paso
El milagro que yo le pudiera llamar de la pastoral penitenciaria católica en Los Cerezos es cuando alguien de ellos empieza a perdonarse, a reconciliarse consigo, con su historia y después con su familia, con la sociedad, con el que lo metió en la cárcel, hasta lograr una profunda libertad interior. Si he podido ver esa libertad interior de una persona, ha sido en Los Cerezos. La libertad interior hasta lograr una libertad física, porque la libertad interior lo impulsa con esperanza a realizar todas las actividades que hay en un penal, ¿sí? Hasta sus rostros cambian cuando se ha reconciliado consigo mismo y con la sociedad. Eso que se llama paz. Una opción por una iglesia misionera evangelizadora en Los Cerezos y Ceferezos, ¿sí? Llevar a ese Cristo vivo que restaura a la persona. Opción por una iglesia compasiva, nos dice el PGP, ¿sí? Ponerse en los zapatos del otro, sin sentimentalismos y emocionalismos. Hemos llorado junto con, pensando que algunos de ellos ya van a salir libres. Fíjese que voy a salir libre la próxima semana, y ¿sabes qué? Siempre no. Sí. O porque no tenemos recursos para poder salir, o porque el defensor de oficio, ¿verdad?, tiene detenido ahí mi proceso, o porque falleció mi padre, mi madre, mi esposa, mis hijos, y no he podido estar con ellos, sí. O porque ya no me vienen a ver, ya me quedé abandonado. Una iglesia compasiva y testiga de la redención. Por ahí decía el filósofo, nadie da lo que no tiene. La experiencia de la redención, sí, es lo que nos habilita a ser testigos de la misericordia de Dios con el hermano interno. Tenemos un objetivo general, 2018-2021 para este trienio, a la luz del PGP. Queremos, como agentes de evangelización en el país, ¿sí? Queremos servir a nuestros hermanos, servirles, no irlos a regañar, no ofenderlos, no acusarlos, servirlos, servir a nuestros hermanos privados de su libertad como parte viva del pueblo redimido por Jesucristo. Claro, bajo la mirada amorosa de Santa María de Guadalupe, dentro de las cárceles y también fuera de ellas. Hasta en las cosas más básicas, me decía un hermano, dice, padre, ya hasta ni ubico en mi casa, fíjese que me caí porque ya no ubicaba los escalones de la puerta de mi casa. De esas cosas tan simples hasta otras más fuertes, más retadoras, como el haber crecido sus hijos y que ya no es la misma dinámica familiar que cuando abandonaron pues su hogar, ¿no? Entonces, dentro de las cárceles, fuera de ellas, comprometidos con la paz y las causas sociales como parte de la iglesia misionera y misericordiosa. ¿Qué líneas de acción tenemos? Las leo. Queremos sensibilizar y promover al compromiso de las comunidades cristianas católicas, parroquias, movimientos apostólicos, institutos religiosos, etcétera, y la sociedad en general, sobre la realidad penitenciaria en Los Cerezos y Ceferezos de cada Dios en el país. Aunque a veces algunos de la sociedad nos dicen, ¿y para qué los vas a ver? Los habían de matar, los habían de castrar, los debían de, etcétera, etcétera, ¿no? Necesitamos también evangelizar esta gran necesidad de colaborar
con los hermanos internos. Queremos fortalecer la cercanía y comunión entre las provincias eclesiásticas y diócesis, creando 4 zonas pastorales en el país con cierta similitud para dar acompañamiento por parte del equipo nacional. Queremos promover y formar integralmente agentes de pastoral, porque el que va a visitar el penal debe ser una persona con cierta madurez. Se nos vaya a enamorar ahí dentro, etcétera, etcétera, una madurez integral, ¿no? Sí, por eso lo importante es la formación integral de los agentes de pastoral para esta misión, puesto que es un carisma específico. Y a veces hasta entre los hermanos sacerdotes, como que el que le tocó la penitenciaria es el castigado por el obispo. ¿Sí? Es un carisma. Ha habido casos que hasta hermanos consagrados se llegan a desmayar ahí dentro. O hay gente, hermanos, que dicen, no, yo voy a visitar un enfermo, lo que sea, pero la cárcel no. Y es que en verdad es cuando uno por vez primera pisa un cerezo, es un desgaste psicológico. Ya con la visita que uno hizo en el cerezo sentimos que ya desgastamos todo el día. Entonces, un equipo de sacerdotes y laicos capacitados para esta formación integral. Lograr un proceso integral de evangelización basado en nuestras directrices. Tenemos directrices, todavía con Monseñor Andrés se lograron directrices que nos van iluminando o que nos van conduciendo junto con el PGP. Sobre todo nos decía Monseñor Fabio que hay que fortalecer la espiritualidad de los cerezos, que es lo que nos da identidad. Promover acciones concretas a través de la pastoral social y familiar u otras pastorales para la prevención del delito, siendo ya preliberados, acompañarlos en su nuevo ambiente de reinserción social. Iniciar un trabajo pastoral con la familia de la persona privada de su libertad, ofreciéndole acogida, apoyo psicológico orientado al perdón. Promover y afianzar las relaciones con las autoridades civiles, ese es otro reto. Crear relaciones con las autoridades civiles, directores de los cerezos, eferezos, administrativos, y a veces, y más con los custodios, porque a veces los custodios se sienten más que los directores de los cerezos, con los custodios, ¿no? En bien de la rehabilitación y reinserción social de nuestros hermanos. Uno de los fundamentos bíblicos, por supuesto, de la pastoral penitenciaria, lo conocemos todos. Vengan, benditos de mi Padre, a recibir el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, era emigrante y me recibieron, estaba desnudo, me vistieron, estaba enfermo, me visitaron, estaba encarcelado y me vinieron a ver. Y quiero decirles que ese reino no es, después de que nos dicen requiem canchim paz, no. Esa experiencia del reino se disfruta ya desde este mundo. De verdad que el ir a un cerezo es tener experiencia auténtica del amor, de la verdad, de la justicia, de la verdad, ¿por qué no decirlo de la santidad? Hace unos días, Monseñor Julio César, ahí en la diócesis de Tlaxcala, fue a administrar algunos sacramentos de confirmación y Eucaristía. Y al verse preparado convenientemente y muy elegante, y la directora accesible, decía, aquí pueden surgir santos y vocaciones sacerdotales. De hecho, ya hay en Monterrey, estuvo con nosotros alguien que estuvo privado sin libertad y fue consagrado, ordenado sacerdote. Bien, no sé si la campanita se va a escuchar, pero me dicen, que hasta me siento nervioso y apresurado. Este proceso evangelizador es una propuesta. De alguna manera se está llevando a cabo, pero no así como lo tenemos aquí,
es de Aparecida, Brasil, el proceso del discípulo misionero. Sí, primero hay que llegar con el hermano interno con una actitud de escucha, tema de escucha, ¿no? Más que decirle, hiciste mal, ya ves, para qué te portaste, porque, mira las consecuencias, escúchalo. Simple y sencillamente escúchalo. Y un lugar propio para ello es el lugar de nuevo ingreso. Si hay ese encuentro en el nuevo ingreso, que a veces no nos permiten los directores, ¿sí? Habrá un fruto, porque es la primera impresión de decir la iglesia está con nosotros, porque los ministeriales los llevaron, los entambaron, llegaron sin zapatos, sin ropa, están todos miedosos ahí en la jaula, ¿verdad? Bueno, es terrible esa experiencia. Y entonces cuando llega un hermano hasta evangélico o cristiano, ahí está esa primera experiencia va a marcar su vida en todo su proceso. En todo su proceso. Por eso le llamamos acción samaritana. Es un acercamiento misericordioso con el interno, con una actitud de escucha, o bien con una obra de misericordia, ¿no? Cualquiera que sea, espiritual o material. Después de que hubo ese primer encuentro, entonces sí le podemos decir, te invitamos a encontrarnos, a que te encuentres con Jesús. El famoso querigma, ¿no? Que cambia la vida. Y entonces sabemos que ese encuentro lleva a una conversión. Y después ya entonces ellos mismos, no son muchos, serán 3, 4, 5 en un penal. Sí, el discipulado, ya acuden a asistir periódicamente a su formación. Empieza a haber una vida de comunión entre ellos, a colaborar entre ellos mismos, a aconsejarse, a consolarse, a ayudarse, a veces hasta económicamente, para cuando no hay una deuda, cuando no tienen que pagar su fianza o su salida con mucho dinero. Y también, cosa que también se nos ha dificultado, que tengan una tarea, una pequeña misión, una pequeña tarea, porque son los signos de su verdadera rehabilitación. Bueno, hay una organización que pues es la parte que sabemos como institución. Esto para que pues me hacen favor de difundirlo. Existe un equipo nacional, reuniones con regular frecuencia, un consejo nacional que se reúne 2 veces al año, encuentro nacional que se realiza 1 vez al año, reuniones provinciales y diocesanas según sus necesidades pastorales de cada diócesis o región. Tenemos 2 proyectos a nivel nacional: llevar al hermano privado de su libertad a que se encuentre con la palabra. Muchos de ellos no pueden frecuentar los sacramentos, esa palabra que libera, que transforma la vida. Y también desde los criterios de economía solidaria promover la venta de sus artesanías. Para servirles, César Delgado al cuadrado. Tenemos una gran deuda con este compartir, pero ustedes ahí en la página viene también el material que nos dieron, viene muy valioso, ¿no? Vamos a pedir a Concepción Cruz, ella va a compartir el reconocimiento de este gran valor que nos ha compartido el Padre César, ya con grata experiencia y muy valioso su testimonio.